Hola a todos, bienvenidos a mi canal y este video va a ser mucho más especial que el anterior. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque resulta que toda esta semana ocurrió muchas situaciones astrológicas, tanto a favor como en contra, pero entre todos hay que rescatar lo que más importa a todos, las cosas buenas que nos va a traer Júpiter en Tauro. Sí, resulta que Júpiter ya entró en el signo de Tauro, aquel signo que es fijo, aquel signo que es terrenal, pero a su vez le gusta ir de forma calmada hacia su meta. También podríamos decir que esto va a despertar en muchas personas sus deseos más atrevidos, esos deseos en la alcoba que quieres tener con esa persona que te gusta mucho, con tu pareja, o que quizás te da en la tentación de estar con personas que nunca has estado antes. También vamos a ahondar algo también muy importante, porque resulta que Mercurio retrógrado esta semana que pasó también terminó, pero muchos quizás han pensado que al tener a Mercurio ahora directo, las cosas, las situaciones, los problemas, los pleitos ya han llegado a su fin, pero no es así. Recuerden que Mercurio retrógrado, a pesar de que ya terminó esta semana, aún se va a sentir su post-sombra. Eso quiere decir que van a tener pequeños problemillas como olas de mar. Algunas olas van a ser tranquilas y otras olas pueden que sea muy fuerte que te tumben al piso. Por tienen que tener mucho cuidado hasta el 31 de mayo. No hagan cosas sin pensar, no se dejen llevar por los impulsos, porque recuerden que cuando Tauro está en un momento en donde no se siente muy seguro, puede cometer muchos errores, en los cuales como quizás algunos compraron cosas que no debieron y al final se están dando cuenta que fue un desperdicio de dinero. También muchos seguro han apostado, han invertido e incluso, agregando algo muy importante, recuerden que Mercurio está asociado con el elemento de agua. Eso quiere decir que muchos tenían que tener mucho cuidado con las cosas que estaban bebiendo. Algunos ya se habrán dado cuenta que han cometido errores en ciertas reuniones que han tenido hasta ahora. Por lo mismo les digo que sigan cuidándose. A pesar que Mercurio ya esté directo, aún se va a sentir el post-sombra del Mercurio retrógrado hasta el 31 de mayo. Pero dejando de lado a este planeta, como estaba diciendo a inicios, tenemos ahora Júpiter en el mismo signo que anteriormente estaba Mercurio retrógrado, en Tauro. Y como saben, Júpiter es el planeta que regala, que expande a veces las cosas buenas. ¿Por qué digo a veces? Porque Júpiter expande también las cosas malas dependiendo de tus acciones. Y como aún tenemos esa presencia de la post-sombra de Mercurio retrógrado, vamos a sentir pequeños destellos de buena suerte durante estas últimas semanas de mayo, pero la suerte de por sí lo vamos a sentir a partir del 1 de junio. Y como tal, para saber en qué cosas vamos a estar muy de buena suerte en junio específicamente, digamos junio y julio, porque luego se viene otra retrogradación de Mercurio en Capricornio en agosto. Bueno, eso ya es un video para otra fecha. En este caso, Tauro también está relacionado con lo material. Quizás muchos ya lo saben y algunos no, pero también está relacionado con la sexualidad. Eso quiere decir que aquellas personas que han estado solas durante tiempo, o aquellas personas que han estado tambaleando de relación en relación, o incluso en su relación actual han tenido dificultades, significa que en junio y en julio el amor va a estar mucho más estable, las emociones van a fluir como si fuese la primavera para la mayoría de los signos, porque hay ciertos signos que aún van a tener pequeñas complicaciones, no tan grandes como fueron estos meses, sino un poquito como un sazón a la comida para darle un disfrute mucho mejor, un sabor más allá de lo que tú podrías imaginar. También ahondando algo muy importante, recuerden que si Tauro está relacionado con lo material, eso quiere decir que aquellas personas que ahora
están con la necesidad de invertir porque ya tienen un fruto asegurado, es momento de que lo hagan. Aprovechen a partir desde el 1 de junio, porque recuerden que cuando los planetas están directos, sobre todo los planetas benéficos, especialmente Venus, Mercurio y Júpiter, hacen que la alineación astrológica esté todo a tu favor. Así seas aquel signo que no tiene mucha suerte en ciertas cosas. Bueno, estos 3 planetas te aseguran que vas a ir muy bien. Así que invierte si tienes que invertir o te llama la atención invertir en algo. Si quieres emprender algo nuevo, también va a ser una fecha muy importante. Y aquellas personas que quieren realizar viajes, háganlo, porque quizás en uno de esos viajes van a encontrar su nueva ciudad donde van a vivir, porque muchos también van a tener nuevos trabajos y eso también incluye que a nivel financiero la mayoría de nosotros va a recibir un aumento o quizás alguna propuesta laboral mucho más interesante de la que tú tienes actualmente. Y ahora, ahondando también otra cosa muy importante, algunos dirán que tiene que ver la astrología occidental con lo que vendría a ser la astrología china. Recuerden que los planetas principales, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, están también muy relacionados con el horóscopo chino y como tal, Júpiter en el horóscopo chino está relacionado con el elemento de madera. Todo crece, todo florece, todo es buena aura. Pero resulta que Tauro está relacionado con el elemento agua. Eso significa que es el doble de fortuna para la mayoría de nosotros, porque el agua de por sí proporciona la expansión, triplica prácticamente lo que vendría a ser las influencias de la madera que es Júpiter. Y como tal, hay muchos signos que van a estar favorecidos. No digo que los demás no, los demás sí, pero como siempre la buena fortuna en algunos signos se van a duplicar y multiplicar de forma grandiosa. Recuerden para el mes de junio y julio, a pesar de que vamos a tener a Júpiter durante todo el año hasta el mayo del 2024, siempre que tengamos la presencia de Mercurio retrógrado, como que esa suerte nos va a ayudar mucho a enfrentarnos pequeños problemas que se van a avecinar en los próximos meses. Como dije, en agosto que viene Mercurio retrógrado en Capricornio y luego viene el otro que vendría a ser en diciembre. Lamentablemente vamos a terminar este año con Mercurio retrógrado. Eso quiere decir que todavía tenemos muchas pruebas en camino, muchas tentaciones, muchas inseguridades en la mayoría de ustedes y también quizás muchos problemas que van a venir en otros países, exclusivamente aquellos países que van a entrar en elecciones o ya están entrando en elecciones. Algunas personas como que van a querer meterse y cambiar los resultados de las personas. Así que vigilen muy bien esas elecciones, cualquier detalle, pero también esas elecciones lo vamos a ver en un próximo video porque también tenemos que consultar qué manos o personas negativas quieren influenciar y seguir en el poder de forma directa o indirecta, aprovechándose cada vez de las personas. Pero como vieron, hay ciertos países que como que hay una luz que tanto estaban esperando y lo pueden tomar. Pero si esto cae en una posición astrológica no muy conveniente, puede haber sorpresas que a muchos no les va a gustar. Pero como dije, eso lo vamos a hacer en un próximo video. En este momento nos vamos a concentrar en la buena suerte que nos va a traer Júpiter en Tauro. Ahora vamos a ver los signos que están inyectados con buena fortuna en lo que vendría a ser en el horóscopo chino. Pero también antes de decir eso, tienen que asegurarse que los colores que representan la buena suerte, en este caso con Júpiter en Tauro, vendría a ser todo relacionado con los elementos de agua y madera. Pero tienen que tener cuidado algunos signos que van a tener ciertas complicaciones con estos elementos. Eso quiere decir que algunos signos no pueden utilizar una cantidad más allá de lo debido en accesorios, en prendas, en su hogar o en sí mismos
para atraer la buena suerte. ¿Cómo vendría a ser en este caso los signos de tierra y metal? Tienen que tener mucho cuidado en sugestionarse de colores que representen al agua y a la madera, porque esto les va a consumir y a lo contrario, en vez de darles una correcta fortuna, como que les va a agobiar para que consigan esa fortuna que obviamente sí está para ustedes, pero como que la sugestión de estos elementos en ustedes puede hacer que se demore. Por eso, como tal, si van a utilizar ciertas prendas para atraer esta buena fortuna, hágalo en menor medida. Ahora, algunos dirán, pero ¿qué signos pertenecen al elemento tierra o al elemento de metal? Y en este caso tienen que reducir un poco los accesorios y prendas que quieran utilizarlo para atraer la buena suerte. ¿Cómo vendrían a ser los signos de tierra? Tenemos al caballo y la cabra, y en el caso de los que son del elemento de metal, tenemos al mono y al gallo. Estos 4 signos tienen que tener mucho cuidado en sobreponerse demasiados elementos que representen al agua y la madera. Pueden tener 1 o 2 accesorios sobre ustedes. En cambio, los demás signos sí pueden llenarse de todo lo que quieran de los elementos de agua y de madera, porque no les va a chocar casi nada. Ahora sí, vamos con aquellos signos que tienen la buena fortuna del Júpiter en Tauro. En este caso tenemos 6 signos que van a estar inyectados con doble, triple fortuna en la mayoría de sus sectores, pero como siempre hay signos especiales que directamente van a estar muy beneficiados, como vendría a ser el tigre y el conejo. Sí, estos 2 signos exclusivamente van a estar muy beneficiados con toda esta buena fortuna que nos va a traer Júpiter y Tauro. Pero como dije, no significa que los demás no van a tener esta fortuna, solo que estos 2 especialmente van a tener una inyección un poco más de buena fortuna a diferencia de todo el resto. Y como también dije que son 6 signos, los otros 4 signos que también van a ser inyectados de buena fortuna vendrían a ser la rata, el buey, el perro y el cerdo. Sí, estos 4 signos también van a ser inyectados con buena fortuna. Y los demás signos, como dije, también van a tener esos destellos de buena fortuna, solo que recuerden una vez más, no se sobrecarguen con elementos de agua, porque de lo contrario eso va a retrasar un poco la buena fortuna que es para ustedes. Así que la buena fortuna ya está sobre nosotros y va a ser hasta mayo del 2024. Todo un año que Tauro nos va a traer esa firmeza para alcanzar lo que queremos. Pero algunos dirán, ¿de qué manera? ¿Cómo nos va a dar buena fortuna? ¿En qué cosas vamos a resaltar? Las cosas más importantes que Tauro nos va a resaltar a todos nosotros en forma general es que la prosperidad va a brillar en todos nosotros. Sí, va a crecer la riqueza que estábamos acumulando. Ya no va a estar solamente estancado ahí. Esa riqueza se va a multiplicar, se va a triplicar. Obviamente para aquellas personas que han hecho lo correcto durante estos meses que han pasado. Como dije, Mercurio retrógrado a veces parece un planeta malo, pero las cosas que nos da es para saber si realmente merecemos lo que Júpiter nos quiere dar para junio y julio. Otra cosa también que nos va a traer Júpiter en Tauro para los signos es que muchos también van a encontrar una nueva fuente de ingresos. Sí, como dije a inicios, no temas en ir de viaje, porque en ese viaje casualmente puede estar el trabajo soñado que tanto has querido, o incluso ese viaje que has ido a otro país o a otra ciudad, lo veías como algo vacacional, quizás se convierta en tu nuevo hogar, donde vas a establecerte de forma más segura de la que actualmente tú estás.
Muchos también seguro durante estos meses han tenido pequeños percances con sus bolsillos. Bueno, Tauro, como siempre, le gusta lo material, quiere que tú tengas todo más estable. Porque recuerden que Tauro es un signo fijo y lo fijo tiene que estar siempre bien. Y en este caso significa que muchos en su sector financiero, si estaban un poco dudosos de que estarían bien, bueno, ahora con Júpiter en Tauro, la mayoría financieramente van a tener un buen equilibrio. Ahora, en el lado espiritual, muchos van a encontrar esa tranquilidad que a veces no estaba cuando ustedes lo necesitaban, sí. Ahora puedes hacer esos viajes de reflexión o incluso muchos se van a dar cuenta que necesitaban ese shock de cambio en sus vidas. Ahora son mucho más capaces de pronunciar, de expresarse e incluso de analizar mucho mejor las situaciones y darse cuenta también de los errores que han cometido hasta ahora. Reflexionar sobre qué cosas sí tienen que cambiar y a su vez qué otras cosas deben mejorar. Y siguiendo con el lado espiritual, también Tauro va a traer ese descanso, esos placeres que a muchos quizás les gusta. Es que como Tauro está relacionado con la sexualidad, porque recuerden que Tauro, su planeta que lo representa es Venus, y Venus es el planeta del amor, de la belleza. Así que muchos a nivel terrenal van a disfrutar mucho mejor de las comidas. Quizás muchos van a encontrar su habilidad en la cocina, en el arte, en las danzas. Y también muchos van a encontrar el amor en esos encuentros placenteros, donde quizás muchos pensaron que solamente eran encuentros casuales. No, la vida siempre nos da ciertas cosas que parecen que solo van a ser momentáneas, pero realmente pueden ser eternas. Así que aprovechen el lado sexual que nos va a inyectar Tauro para que todos nos tengamos ese momento de amor, de belleza. Y como hablando de belleza, muchos van a tener cambios físicos impresionantes. Muchos van a deslumbrar con solo estar frente a todos sin decir nada. La belleza en muchos va a florecer una vez más o incluso van a cambiar su aspecto de forma positiva. Ahora, algo también muy importante para aquellas personas que están solteras o quizás aquellas personas que piensan que no van a encontrar el amor de su vida o que nunca se van a casar. Bueno, Tauro va a traer la estabilidad en su relación o en aquella relación que estás dudando. E incluso para aquellas personas solteras, quién sabe, este año se casen sin darse cuenta. Sí, este año va a ser también algo impresionante para que muchos tomen una decisión que puede darle mucha felicidad a la larga a su vida. También algo muy importante es que recuerden que Tauro va a caminar con paso lento, así que no se desesperen para todo lo que viene para ustedes. Como dije, recién vamos a sentir la inyección de buena fortuna, el doble y el triple para algunos signos. Es a partir del 1 de junio hasta julio. Estos 2 meses aprovéchenlo muy bien para que todo les vaya bien. Y definitivamente vamos a ver ciertas cosas que van a estar mucho más estables, pero eso también es para que se preparen para Mercurio retrógrado que va a venir en agosto. Bueno, ahora sí, desde la distancia le mando muchas vibras positivas a todos ustedes. Aprovechen al máximo la buena fortuna que nos trae Júpiter en Tauro y que ahora también ya vamos a tener a Mercurio
directo, y eso también nos va a ayudar a tener una buena comunicación con todos y así expresarnos de la forma correcta. Nos vemos en un próximo video. Desde la distancia les mando muchas vibras positivas, mucha suerte a todos y recuerden siempre dar buenos deseos a los demás porque eso va a ser recompensado. Y antes que me olvide, muchas gracias a las personas que se están suscribiendo, y si es que aún no lo has hecho, ¿qué esperas para suscribirse? Y a su vez, escríbeme en los comentarios qué quisieras ver en los próximos videos. Ahora sí me despido. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.